¿Cuántas veces has escuchado la frase, ¿no puedes? Vivimos en un mundo que impone límites, que nos dice que algunas cosas son inalcanzables. A veces son las circunstancias, los miedos o incluso las personas a nuestro alrededor quienes nos hacen creer que no somos lo suficientemente fuertes, que nuestros sueños son demasiado grandes o que el cambio que anhelamos es imposible. Pero cuando el mundo dice, no puedes, Dios dice, para mí todo es posible. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Tal vez hoy te encuentres frente a una dificultad que parece no tener salida. Tal vez el futuro se vea incierto y tu fe esté siendo probada. Pero quiero recordarte algo. No hay nada imposible para Dios. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que antes de rendirte, antes de creer que todo está perdido, acompáñame en este mensaje. Hoy veremos cómo Dios ha demostrado una y otra vez que cuando confiamos en Él, lo imposible se convierte en testimonio. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. A lo largo de la historia, muchas personas han enfrentado situaciones en las que el mundo les decía que era imposible seguir adelante. Pero Dios, en su poder y fidelidad, demostró que Él siempre tiene la última palabra. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia es la historia de Abraham y Sara, un testimonio vivo de que para Dios no hay nada imposible. Abraham fue llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, el Señor le hizo una promesa asombrosa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y ella era estéril. Desde una perspectiva humana, la promesa de Dios parecía imposible. ¿Cómo podía un hombre mayor de edad avanzada y una mujer incapaz de concebir tener descendencia?
La lógica y la biología decían que no había ninguna posibilidad. Dios, sin embargo, no está limitado por las circunstancias humanas. En Génesis, capítulo 15, versículo 5, Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia». Abraham creyó en la palabra de Dios y el versículo 6 nos dice que le fue contado por justicia. Su fe fue puesta a prueba, pero él confió en que Dios cumpliría su promesa, a pesar de que todo parecía indicar lo contrario. Pasaron los años y la promesa de Dios todavía no se había cumplido. La espera fue larga y Sara comenzó a dudar. En Génesis, capítulo 16, vemos que ella tomó la decisión de darle su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella, creyendo que quizás esa era la manera en que Dios cumpliría su palabra. Sin embargo, los planes humanos nunca pueden reemplazar el propósito de Dios. Finalmente, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y reafirmó su promesa en Génesis, capítulo 17, versículo 19. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Yo estableceré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para su descendencia después de él. Cuando Sara escuchó esto, rió en su interior, pensando que era imposible que, en su vejez, pudiera tener un hijo. Pero Dios respondió con una pregunta poderosa en Génesis, capítulo 18, versículo 14. ¿Hay algo imposible para el Señor? Esa es la clave de esta historia. A veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, olvidamos que Dios no opera bajo las mismas reglas que los hombres. Lo que para nosotros es imposible, para Él es una oportunidad para mostrar su gloria. Finalmente, en Génesis capítulo 21, versículo 2, se cumple la promesa. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Isaac nació, demostrando que Dios nunca falla en su palabra. Esta historia nos deja muchas enseñanzas valiosas. En primer lugar, nos recuerda que Dios es fiel. Aunque el cumplimiento de sus promesas no siempre ocurre en nuestro tiempo o de la manera que esperamos, Él nunca deja de cumplir lo que ha dicho. En segundo lugar, nos enseña que nuestra fe debe ser más fuerte que nuestras circunstancias. Abraham no se dejó llevar por lo que veía, sino por lo que Dios le había prometido. A lo largo de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones en las que parece que no hay salida. Podemos recibir diagnósticos médicos que nos digan que no hay esperanza, problemas financieros que nos hagan sentir que nunca podremos salir adelante, o circunstancias personales que nos hagan creer que nunca veremos la restauración o el cambio. Pero la pregunta que Dios hizo a Sara sigue resonando en nuestros corazones hoy. ¿Hay algo imposible para el Señor? Dios no cambia. El mismo Dios que hizo posible el nacimiento de Isaac, a pesar de la esterilidad de Sara y la vejez de Abraham, es el mismo Dios que puede hacer milagros en nuestras vidas hoy. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los expertos o las estadísticas, si Dios ha prometido algo, Él lo cumplirá. En Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios nos dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié». Esta es una promesa poderosa que nos da seguridad. Si Dios ha hablado sobre tu vida, su palabra no fallará. Tal vez el tiempo de espera ha sido largo, como lo fue para Abraham y Sara, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Su fidelidad es eterna, y sus planes siempre son perfectos. A veces podemos ser tentados a buscar nuestras propias soluciones, como lo hizo Sara al darle su sierva Agar a Abraham. Pero cada vez que intentamos forzar el plan de Dios con nuestras propias manos, terminamos generando más problemas. Dios nos llama a confiar en su tiempo y en su manera de actuar.
Por eso, si hoy estás enfrentando algo que parece imposible, recuerda la historia de Abraham y Sara. Recuerda que Dios es especialista en lo imposible. Él no está limitado por la edad, la ciencia, la economía o cualquier circunstancia que el mundo considere inamovible. Él es el creador del universo, el Alfa y la Omega, el que abre caminos donde no los hay. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe significa confiar en Dios, aun cuando no entendemos cómo va a obrar. Significa caminar creyendo en sus promesas, aunque la realidad nos diga lo contrario. Significa esperar con confianza, sabiendo que Dios nunca llega tarde. Así como Abraham confió en la promesa de Dios, así también nosotros debemos confiar. Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo, y sus promesas son eternas. Si el mundo te dice no puedes, recuerda que Dios ya ha dicho: para mí todo es posible. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde parece que no hay salida. Sentimos que estamos atrapados, rodeados por problemas que no podemos solucionar y sin ninguna alternativa visible para seguir adelante. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. En momentos así, podemos pensar que todo está perdido, que no hay esperanza, y que el enemigo tiene la victoria asegurada. Pero la historia de Moisés y el Mar Rojo nos muestra que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que abre caminos donde no los hay, el Dios que demuestra que cuando todo parece terminado, Él apenas está comenzando. La historia de Moisés y el Mar Rojo se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14. Es una de las narraciones más poderosas de la Biblia y un testimonio vivo de cómo Dios libra a su pueblo y actúa en favor de aquellos que confían en Él. El pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto durante más de 400 años. Durante este tiempo, clamaron a Dios pidiendo liberación, y Dios escuchó sus oraciones. Él levantó a Moisés para que guiara a su pueblo hacia la libertad. Después de una serie de plagas enviadas por Dios sobre Egipto, Faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Parecía que la victoria estaba asegurada. Sin embargo, pronto las cosas se complicaron. En Éxodo, capítulo 14, versículo 5, Faraón y sus oficiales cambiaron de opinión sobre haber dejado ir a los israelitas y decidieron perseguirlos con todo su ejército.
El pueblo de Israel, que ya había salido de Egipto, se encontró en una situación desesperante. Frente a ellos estaba el Mar Rojo, una barrera inquebrantable, y detrás de ellos venía el ejército egipcio con carros y soldados listos para destruirlos. Desde una perspectiva humana, no había escapatoria. El miedo se apoderó del pueblo. En Éxodo capítulo 14, versículo 11, los israelitas le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído para morir en el desierto? Cuando estamos en medio de pruebas difíciles, muchas veces nos dejamos llevar por el miedo y la desesperación. Olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado y comenzamos a dudar de su poder. Así como los israelitas, cuando vemos los problemas que nos rodean, podemos pensar que Dios nos ha abandonado o que nuestra situación no tiene solución. Pero Dios no nos lleva a un lugar solo para dejarnos allí sin ayuda. Moisés, lleno de fe, respondió con palabras que resuenan a lo largo de la historia en Éxodo, capítulo 14, versículo 13. No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Cuando estamos en crisis, nuestra reacción natural es querer huir o buscar soluciones humanas. Pero Dios nos dice que confiemos en Él. En el versículo 14, Moisés declaró algo aún más poderoso: el Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Esto es lo que Dios nos pide cuando estamos en medio de la tormenta, que confiemos en que Él pelea nuestras batallas. Luego, en Éxodo capítulo 14, versículo 16, Dios le ordenó a Moisés levantar su vara y extender su mano sobre el mar para dividirlo. Lo que sucedió después fue un milagro extraordinario. En el versículo 21, la Biblia nos dice que Moisés extendió su mano sobre el Mar Rojo, y Dios hizo que un fuerte viento del este soplara toda la noche, abriendo un camino en medio del mar y convirtiendo el suelo en tierra seca. Los israelitas cruzaron en seco, con paredes de agua a su derecha y a su izquierda. Lo que era imposible se convirtió en realidad. Dios abrió un camino donde no había ninguno. Pero la historia no termina ahí. Los egipcios intentaron seguir a los israelitas a través del mar, pero Dios intervino una vez más. En Éxodo, capítulo 14, versículo 27, cuando Moisés volvió a extender su mano sobre el mar, las aguas regresaron a su lugar y cubrieron al ejército egipcio, destruyéndolos completamente. Este evento marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. En Éxodo, capítulo 14, versículo 31, la Biblia dice: Cuando los israelitas vieron el gran poder que el Señor desplegó contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en Moisés, su siervo. La historia de Moisés y el Mar Rojo nos deja varias enseñanzas importantes. Primero, nos muestra que Dios nunca nos abandona. Puede que en algún momento sintamos que estamos atrapados, sin salida y sin esperanza, pero Dios siempre tiene un plan. Puede que no veamos la solución de inmediato, pero Él ya tiene preparada una salida. Segundo, nos enseña que el miedo no debe controlar nuestra vida. Los israelitas estaban aterrados porque veían el peligro a su alrededor. Pero Dios no nos llama a vivir con miedo, sino con fe. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier obstáculo con valentía, sabiendo que Él pelea por nosotros. Tercero, aprendemos que Dios abre caminos donde no los hay. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar: problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades o sueños que parecen inalcanzables. Pero si Dios pudo abrir el Mar Rojo para su pueblo, ¿por qué no podría abrir camino en nuestras vidas?
Nada es imposible para Él. En Lucas, capítulo 1, versículo 37, la Biblia nos recuerda, porque nada hay imposible para Dios. Si hoy sientes que estás atrapado, sin salida y sin esperanza, recuerda lo que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Dios no cambia. Su poder sigue siendo el mismo. No importa cuán grande sea el obstáculo que tienes delante, Dios es más grande. Así como los israelitas caminaron por tierra seca en medio del mar, así también Dios puede hacer que camines en victoria sobre cualquier dificultad. Él no te ha dejado. Él no ha olvidado tu situación. Mantente firme, confía en Él y verás cómo Dios abre camino donde parecía que no lo había. En la vida, muchas veces nos encontramos con gigantes que parecen imposibles de vencer. Pueden ser problemas que nos abruman, desafíos que nos superan o situaciones en las que el mundo nos dice que no tenemos ninguna posibilidad de éxito. Sin embargo, la historia de David y Goliat nos muestra que cuando confiamos en Dios, no importa cuán grande sea el enemigo, porque su poder es mayor que cualquier obstáculo. La historia de David y Goliat se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un relato de valentía, fe y la certeza de que Dios pelea por aquellos que confían en Él. En aquella época, los filisteos eran uno de los mayores enemigos del pueblo de Israel. En una ocasión, su ejército se reunió para la batalla contra los israelitas en el valle de Elá. Entre los soldados filisteos había un guerrero gigantesco llamado Goliat. Según el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, Goliat medía aproximadamente 6 codos y un palmo, lo que equivalía a casi 3 metros de altura. Goliat no solo era enorme, sino que también estaba completamente armado con una armadura pesada y llevaba una lanza imponente. Día tras día se presentaba ante el ejército de Israel y lanzaba un desafío. ¿Para qué han salido a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan un hombre que venga a pelear conmigo. Si puede pelear conmigo y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 y 9. Durante 40 días, Goliat repitió este desafío, y los israelitas estaban aterrados. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Saúl, el rey de Israel, y todos sus soldados temblaban de miedo porque desde una perspectiva humana era imposible derrotarlo. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. Fue en ese momento cuando apareció David. Él no era un guerrero entrenado ni tenía experiencia en la batalla. Era solo un joven pastor que había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos, que estaban en el ejército. Pero cuando llegó al campamento y escuchó las palabras de Goliat, algo se encendió en su corazón. David no podía creer que todo el ejército de Israel estuviera paralizado de miedo.
En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía una perspectiva diferente. No veía a Goliat como un enemigo invencible, sino como un hombre que se atrevía a desafiar al Dios Todopoderoso. Cuando el rey Saúl escuchó lo que decía David, lo mandó llamar. David le aseguró que él mismo pelearía contra Goliat. Pero Saúl respondió en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. No podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Desde una lógica humana, Saúl tenía razón. David era joven, sin experiencia, sin armadura, sin armas adecuadas. Pero David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. En los versículos 34 al 37, David explicó que, como pastor, había enfrentado leones y osos para proteger a sus ovejas, y que Dios lo había librado cada vez. Con esa misma confianza, declaró: El Señor, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl finalmente permitió que David peleara y trató de ponerle su armadura, pero David no estaba acostumbrado a ella y decidió ir solo con su vara, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Cuando Goliat vio a David acercarse, lo despreció. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 43 y 44 dijo: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió con palabras llenas de fe en los versículos 45 al 47. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza. David entendía que la batalla no era suya, sino de Dios. Luego, en el versículo 49, David tomó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con fuerza. La piedra golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo. Entonces David corrió, tomó la espada de Goliat y lo mató. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron en terror, y el pueblo de Israel obtuvo una gran victoria. La historia de David y Goliat nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, nos muestra que Dios no elige a los más fuertes según los estándares del mundo, sino a aquellos que confían en Él. David no tenía entrenamiento militar, pero tenía una fe inquebrantable en el Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios nos recuerda: el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Segundo, nos enseña que la verdadera batalla no es contra los gigantes que vemos, sino contra la incredulidad. Los soldados de Israel estaban paralizados por el miedo porque solo veían el tamaño de Goliat. David, en cambio, vio el tamaño de su Dios. Tercero, nos recuerda que no necesitamos las armas del mundo para vencer. Saúl intentó darle a David su armadura y sus armas, pero David confió en lo que Dios ya le había dado. No necesitamos grandes recursos o habilidades extraordinarias. Solo necesitamos fe en Dios. Cuarto, la victoria viene cuando enfrentamos a nuestros gigantes en el nombre del Señor. No importa cuán grande sea el problema. Si Dios está con nosotros, podemos vencer cualquier obstáculo. En el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4, la Biblia nos dice: las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes en la vida. Puede ser el miedo, la duda, la ansiedad, los problemas financieros, las enfermedades o cualquier otro desafío que parezca insuperable. Pero la historia de David nos recuerda que Dios es más grande que cualquier gigante. Así como David derrotó a Goliat con fe, nosotros también podemos enfrentar cualquier desafío
sabiendo que Dios está con nosotros. No importa lo que el mundo diga, lo que importa es lo que Dios ha dicho. Para Él, todo es posible. La fe es uno de los temas más fundamentales en la Biblia. Es la base de nuestra relación con Dios y el puente que nos conecta con su poder. En toda la Escritura, vemos que la fe no solo es necesaria para agradar a Dios, sino que también es la llave para experimentar lo imposible. Jesús mismo enseñó que la fe es capaz de mover montañas y cambiar cualquier situación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Esta declaración de Jesús nos muestra que la fe no es solo un concepto teórico, sino una fuerza viva que transforma realidades. A lo largo de su ministerio en la tierra, Jesús realizó muchos milagros, y en la mayoría de ellos, la fe jugó un papel crucial. Uno de los milagros más impactantes relacionados con la fe es la sanidad de la mujer con flujo de sangre. Este relato se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. La Biblia nos dice que esta mujer había estado sufriendo durante 12 años de una enfermedad que la hacía sangrar constantemente. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Desde una perspectiva humana, su situación era desesperada. No tenía más recursos, no tenía más opciones, y la sociedad la consideraba impura. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, algo en su corazón despertó. Ella sabía que Él tenía el poder para sanarla. Pero había un problema. Jesús estaba rodeado por una multitud, y ella no podía acercarse fácilmente. A pesar de esto, tomó una decisión firme y dijo en su corazón: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 28. Con fe, se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. En ese mismo instante, la hemorragia se detuvo y su cuerpo fue completamente restaurado. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se volvió y preguntó: «¿Quién ha tocado mi ropa?». Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Sus discípulos estaban confundidos, pues había muchas personas a su alrededor, pero Jesús sabía que alguien lo había tocado con verdadera fe. Cuando la mujer, temblando, confesó lo que había sucedido, Jesús le dijo en el versículo 34: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Este milagro nos enseña que la fe genuina nos conecta con el poder de Dios. No fue el simple acto de tocar el manto de Jesús lo que sanó a la mujer, sino la fe con la que lo hizo. Otro milagro donde Jesús resaltó el poder de la fe es la sanidad del ciego Bartimeo, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Bartimeo era un hombre ciego que mendigaba a la orilla del camino. Un día, cuando Jesús pasaba por allí, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Muchas personas trataron de callarlo, pero él gritó aún más fuerte. Jesús se detuvo y lo llamó. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Bartimeo respondió con fe: «Maestro, que recobre la vista». Jesús entonces le dijo en el versículo 52: «Vete, tu fe te ha salvado». Acura's all-new ADX, a compact SUV that isn't just built for one thing, it's precision-crafted for everything. To escape the grind with available all-wheel drive. To go with your flow with available Google built-in. Hey Google, turn it up. Okay, turning up the volume. And crafted to be heard with an available Bang & Olufsen premium sound system. The all-new Acura ADX, crafted to match your energy. Acura, precision-crafted performance. Take your vibes and go, 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 go. Google is a trademark of Google LLC. Hi,
Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow, a real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guest... Shop Blinds.com now and get up to 50% off with minimum purchase. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Al instante, Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús. Este milagro nos muestra que la fe nos hace persistentes. Aunque el mundo intentó callar a Bartimeo, él no dejó que nada lo detuviera. Sabía que Jesús tenía el poder de cambiar su vida, y su fe lo llevó a recibir su milagro. Jesús también enseñó sobre el poder de la fe cuando habló sobre la higuera seca. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24, dijo: Tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí, Jesús nos muestra que la fe no es solo para recibir milagros físicos, sino también para ver cambios sobrenaturales en cualquier área de nuestra vida. La clave es creer sin dudar. A lo largo de la Biblia, Dios honra la fe de aquellos que confían en Él. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos dice: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Jesús constantemente enseñó que la fe es necesaria para recibir las promesas de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 22, dijo: Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Este principio es clave para nuestra vida cristiana. Si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, debemos orar con fe, creyendo que Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. La fe no es simplemente un deseo o un pensamiento positivo. Es la convicción profunda de que Dios es fiel, de que su poder no tiene límites y de que sus promesas son verdaderas. Muchas veces, el mundo nos dice que algo es imposible. La lógica humana, la ciencia, las circunstancias e incluso las personas a nuestro alrededor pueden hacernos dudar. Pero Jesús nos enseña que no debemos mirar las dificultades, sino confiar en Dios. Si hoy estás enfrentando una situación difícil, recuerda las palabras de Jesús. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 23. No importa cuán grande sea el problema. Si Dios pudo sanar a la mujer con flujo de sangre después de 12 años de sufrimiento, si pudo devolverle la vista a Bartimeo, si pudo hacer que lo imposible se hiciera realidad, también puede obrar en tu vida. La clave es la fe. No una fe vacía, sino una fe que se aferra a Dios y a su palabra. Una fe que no se rinde, que persiste, que cree y que espera con confianza, porque para Dios nada es imposible. En la vida cristiana, enfrentamos momentos en los que el mundo nos dice que no podemos seguir adelante. Las dificultades, las pruebas y las adversidades pueden hacernos sentir débiles e incapaces de continuar. Pero la palabra de Dios nos muestra que la verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo confiar en el poder de Dios cuando el mundo dice que todo está perdido. Pablo no siempre fue un seguidor de Cristo. Antes de su conversión, su nombre era Saulo, y era un perseguidor de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2, se nos dice que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los cristianos y buscaba arrestarlos. Sin embargo, en su camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4, una luz del cielo lo rodeó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cayó al suelo y preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga?
Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Se convirtió en Pablo, un siervo fiel de Cristo, y comenzó a predicar el Evangelio con valentía. Pero su nueva vida no fue fácil. En lugar de recibir reconocimiento y comodidad, enfrentó persecución, rechazo, sufrimientos y pruebas constantes. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo describe algunas de las dificultades que sufrió por causa del Evangelio. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo experimentó pruebas que habrían hecho que cualquier persona se rindiera. Fue encarcelado varias veces, golpeado, traicionado y perseguido, pero nunca dejó de servir a Dios. A pesar de todas las dificultades, Pablo escribió una de las declaraciones más poderosas de la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta declaración no significa que Pablo podía hacer cualquier cosa por su propia capacidad, sino que Cristo era su fuente de fortaleza. Aunque el mundo decía que su situación era imposible, Pablo sabía que con Dios todo era posible. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo habló de un aguijón en la carne, una dificultad que le causaba sufrimiento y que había pedido a Dios que le quitara. Pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que no necesitaba ser fuerte en sí mismo, sino confiar en la gracia de Dios. Por eso dijo: «Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». La historia de Pablo nos deja varias enseñanzas fundamentales. Primero, nos recuerda que el llamado de Dios no significa ausencia de pruebas. Pablo fue llamado directamente por Jesús y, sin embargo, sufrió muchas dificultades. A veces pensamos que si estamos enfrentando problemas es porque Dios nos ha abandonado, pero la verdad es que las pruebas son parte del camino de la fe. Segundo, nos enseña que la fortaleza verdadera no proviene de nosotros, sino de Dios. Pablo no confiaba en su propia capacidad, sino en el poder de Cristo en su vida. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo dijo al final de su ministerio: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esto nos muestra que la vida cristiana es una batalla constante, pero con Dios podemos perseverar hasta el final. Tercero, aprendemos que la gracia de Dios es suficiente. A veces pedimos a Dios que nos quite las pruebas, pero Él permite que pasemos por ellas para que aprendamos a depender de su gracia. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo nos recuerda: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto significa que incluso las dificultades que enfrentamos pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. Muchos pueden pensar que Pablo no tenía razones para continuar. Humanamente hablando, habría sido más fácil para él rendirse, dejar de predicar y vivir una vida tranquila. Pero su confianza en Dios lo sostuvo. Cuando enfrentamos problemas, debemos recordar el testimonio de Pablo.
No importa lo que el mundo diga, lo que importa es lo que Dios dice. Aunque la sociedad nos diga que no hay esperanza, que no podemos seguir adelante o que estamos derrotados, Dios nos dice que su gracia es suficiente y que en Él encontramos fuerzas. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Pablo escribió: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios nos llama a perseverar, a no rendirnos, a confiar en que su poder nos sostendrá. Aunque el mundo diga, no puedes, Dios dice, sí puedes, porque yo estoy contigo. Pablo vivió esta verdad en carne propia. Sufrió, fue perseguido y enfrentó dificultades extremas, pero nunca dejó de confiar en Dios. Su vida nos muestra que, sin importar lo que enfrentemos, podemos seguir adelante porque Dios nos da la fuerza que necesitamos. Si hoy sientes que no puedes más, recuerda las palabras de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te ha dejado solo. Él está contigo, dándote fuerzas para seguir adelante. Y su gracia es suficiente para sostenerte en cualquier situación. A lo largo de la Biblia, Dios ha demostrado una y otra vez que para Él no hay nada imposible. Desde la historia de Abraham y Sara, pasando por la apertura del Mar Rojo, la victoria de David sobre Goliat, los milagros de Jesús y la vida de Pablo, vemos que cuando confiamos en Dios, lo imposible se convierte en realidad. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Muchas veces escuchamos sobre la fe y el poder de Dios, pero cuando enfrentamos dificultades, nos resulta difícil confiar plenamente en Él. Las preocupaciones, el miedo y las circunstancias nos hacen dudar, pero la Biblia nos da principios claros sobre cómo fortalecer nuestra fe y confiar en el Dios de lo imposible. El primer paso para confiar en lo imposible de Dios es orar sin cesar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra nos dice: oren sin cesar. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Es a través de ella que expresamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Pero la oración no debe ser solo un acto ocasional cuando tenemos problemas. Debe ser una comunicación constante con Dios, basada en confianza y dependencia. Jesús enseñó la importancia de la oración persistente en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, en la parábola de la viuda insistente. Allí, Jesús nos muestra que debemos orar con perseverancia sin desanimarnos. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, en lugar de rendirnos, debemos intensificar nuestra vida de oración. Dios nos escucha y responde en su tiempo perfecto. El segundo paso es declarar las promesas de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, se nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios ha hecho muchas promesas en su palabra. Nos ha prometido que estará con nosotros, que nos fortalecerá, que suplirá nuestras necesidades y que nos dará paz. Pero muchas veces nos enfocamos más en los problemas que en las promesas. Cuando el enemigo nos dice que no podemos, debemos responder con la palabra de Dios. Cuando la ansiedad nos ataca, podemos declarar Filipenses, capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas para seguir, podemos recordar Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Las promesas de Dios son nuestra fuente de esperanza. Cuando las declaramos con fe, fortalecemos nuestro espíritu y reafirmamos nuestra confianza en Él.
El tercer paso para confiar en lo imposible de Dios es esperar con paciencia. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 7, se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Una de las pruebas más difíciles de la fe es el tiempo de espera. Muchas veces queremos que Dios actúe inmediatamente, pero Él tiene su propio calendario. Abraham esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Moisés esperó décadas antes de guiar al pueblo de Israel a la libertad. Pablo soportó muchas dificultades antes de ver los frutos de su ministerio. El hecho de que Dios no responda de inmediato no significa que Él haya olvidado su promesa. A veces, usa el tiempo de espera para prepararnos, fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. Esperar en Dios significa confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Significa rendir nuestra voluntad y aceptar que sus planes son mejores que los nuestros. El cuarto paso es rodearse de personas de fe. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuestra fe puede fortalecerse o debilitarse dependiendo de las personas con las que nos rodeamos. Si constantemente escuchamos palabras de desánimo, duda y negatividad, nuestra fe se verá afectada. Pero si nos rodeamos de personas que creen en el poder de Dios, seremos edificados. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. La comunidad cristiana es vital para nuestra vida espiritual. Compartir nuestras cargas, recibir consejo bíblico y orar juntos nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. El quinto paso para confiar en lo imposible de Dios es obedecer su voz. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se nos dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Confiar en Dios no es solo creer que Él puede hacer milagros, sino actuar conforme a esa creencia. Si Dios nos llama a dar un paso de fe, debemos hacerlo sin temor. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, porque confió en la dirección de Dios. Pedro caminó sobre el agua, porque creyó en la palabra de Jesús. A veces Dios nos pedirá que tomemos decisiones difíciles, que dejemos atrás ciertas cosas, o que demos pasos que parecen ilógicos. Pero si confiamos en Él, debemos obedecer sin dudar. La obediencia es una muestra de fe. No podemos decir que creemos en Dios y al mismo tiempo ignorar su dirección. Si queremos ver su poder manifestado en nuestra vida, debemos estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. El sexto paso es mantener una actitud de gratitud. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Agradecer a Dios en medio de las pruebas es un acto de fe. Significa reconocer que Él está obrando, incluso cuando no vemos los resultados. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho y a fortalecer nuestra confianza en lo que aún hará. Cuando vivimos con gratitud, dejamos de quejarnos y comenzamos a confiar más. En lugar de enfocarnos en lo que falta, nos enfocamos en la fidelidad de Dios. La fe no es solo para los momentos de necesidad, es un estilo de vida. Confiar en lo imposible de Dios no significa que nunca tendremos problemas, sino que, cuando los enfrentemos, sabremos que Él está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Dios nos llama a vivir con confianza, a caminar por fe y a recordar que no hay nada imposible para Él. Lo que el mundo dice que no se puede lograr, Dios lo hace posible. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derrotó gigantes, que sanó enfermos y que fortaleció a sus siervos en medio de las pruebas.
Si hoy enfrentas un desafío que parece imposible, recuerda que Dios tiene la última palabra. Él es fiel a sus promesas y su poder no tiene límites. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.